Hola, bienvenido a este video. En el día de hoy vamos a resolver 6 preguntas de un taller de sucesiones y secuencias que está en nuestro curso. Entonces, esta es la primera parte y nos dice preguntas 1 y 2. Aparece este arreglo rectangular. La gráfica muestra la secuencia de formación de 5 arreglos elaborados con regletas rectangulares de igual tamaño. El número total de regletas que posee el arreglo número 10 construido siguiendo el patrón ilustrado es. Entonces, primero tengo que saber cuál es el patrón y me doy cuenta que son la suma de los números naturales. Es decir, ¿qué es el arreglo número 2? Es la suma de los dos primeros números naturales, el 1 y el 2. ¿Qué es el 3? La suma de los tres primeros números naturales, 1 más 2 más 3. Entonces, el patrón es la suma de los números naturales. Entonces, si es 4, entonces la suma de los 4 primeros. Si es 5, la suma de los primeros 5. Entonces, como me están diciendo el número 10, debo sumar los primeros 10 números naturales, como veo acá. Pero si sumo los extremos, 1 más 10 me da 11, y 2 más 9 también da 11. Y 3 más 8 da 11, 4 más 7 da 11 y 5 más 6 da 11. ¿Cuántos 11 tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 veces 11 me daría 55. Por eso es esta opción de respuesta. Segunda pregunta. La suma de las tres últimas filas horizontales generadas en el arreglo número 20, construido siguiendo el patrón ilustrado es. Bueno, entonces, en el arreglo 20, las tres últimas sería el 20 más el 19 más el 18. Porque el número 20 sería la suma de los primeros 20 números naturales. Como me están preguntando por los tres últimos, supongo que son los tres de allá, porque no pueden ser los tres primeros, ya que no coincide con la opción de respuesta. Al hacer esa suma me daría 57. Pregunta 3 a la 4. La gráfica orientada muestra las influencias establecidas en un grupo de 5 personas, P1, P2, P3, P4, P5, donde la conexión PI, flecha, PJ, indica que PI influye directamente sobre PJ. Entonces acá yo puedo darme cuenta que P1 influye directamente sobre P2. Y una conexión PI, flecha, PJ, flecha, PK, indica que PI influye indirectamente sobre PK. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, por ejemplo, P1 y con P3. P1 influye indirectamente con P3, porque de P1 influye sobre P2 y P2 influye sobre P3. Entonces, P1 influye de forma indirecta sobre P3. Es decir, P1 influye sobre PK a través de PJ, que sería un intermediario. Tercera pregunta. De la siguiente afirmación, la única verdadera es: P4 influye sobre P1 por intermedio de tres personas. Es P4 influye sobre P1 a través de tres personas. Entonces sería, aquí vemos 1, puede pasar a P2, ya llevamos 2, pasamos a 3, a P3, ya vemos 3 y sobre P1. Pareciera cierto, pero sucede que hay otra forma de hacerlo. P4 sobre P5 va 1, sobre P3 van 2 y va acá. Entonces esta no sería verdadera porque, aunque es posible, aquí la afirmación no es si es posible, está afirmando que influye. Es decir, que solamente de esa manera se puede hacer. Por lo tanto, hay una cierta ambigüedad acá, por lo tanto, esa no podría ser del todo cierta. P1 puede influir sobre P4 únicamente por intermedio de dos personas. Entonces P1 sobre P4 únicamente a través de dos personas, ¿no? Puede ser a través de una. P1 sobre P2 y va a P4. Entonces tampoco es cierto, aunque esta es más clara que la anterior. P1 puede influir sobre P4 en forma directa o a través de uno o dos personas. Cuando vemos este conector lógico O, lo vimos en el primer capítulo de nuestro curso de lógica proposicional, decíamos de que con la O es verdadero si une las dos afirmaciones verdaderas, y sucede que esta es verdadera. P1 influye de forma directa sobre P4. Como ya la primera proposición es verdadera y el conector lógico es O, pues no importa si esto es verdadero o falso, ya todo eso se hace cierto. Y como es la única verdadera, esa es la que vamos a marcar, la C. Vamos a determinar que la D es falsa. P1 influye sobre P4, pero P4 no puede influir de ningún modo sobre P1 y eso es falso. Nosotros ya habíamos visto que habían varias formas, ¿sí? Esta era una. Eso no es cierto. Se construyen tablas de doble entrada para mostrar la influencia directa de una persona sobre otra, ¿sí? Tenemos esta tabla, P1, PJ. El 1 en la intersección de la fila donde está PI con la columna donde está PJ indica que PI, este PI influye sobre PJ. Y el 0 indica que PI no influye directamente sobre PJ. Puede que influya indirectamente, pero no directamente. De las anteriores, la que representa el gráfico de influencia dado es. Pues analicemos la A, por decir algo. La diagonal principal tiene que haber ceros porque ninguno influye sobre sí mismo, según la gráfica. Entonces acá está diciendo que P1 influye sobre P2. Veremos a ver qué tan cierto es.
P1 influye directamente sobre P2, sí. Dice que P1 no influye sobre P3 directamente. Y es cierto, no influye directamente. P1 influye sobre P4 directamente, cierto. P1 influye sobre P5 directamente, cierto. Entonces, esta fila es cierta. Entonces, miremos si hay otras matrices que tengan igual a esa fila. 0, 1, 0, 11, 0, 1, 0, 11, coincide. Esta no. Entonces, descarto la C. 0, 1, 0, 11, pero no hay un 11, hay un 10. Entonces, descartamos esta. Significa que la opción de respuesta correcta está entre estas dos. Miremos la segunda fila, si hay una diferencia, no es igual. Miremos a ver para descartar, dice acá. P2 influye directamente sobre P1, entonces P2 influye directamente sobre P1, eso es mentira, falso. Entonces, como la opción de respuesta está entre esas dos y esta fila ya no es igual, entonces analizo cuál es la diferencia, la diferencia era esta, y me doy cuenta que este 1 no debe ir ahí. Por lo tanto, descarto esta opción de respuesta, por ende, la respuesta tiene que ser la B, esta que está acá. Preguntas 5 y 6. La gráfica anterior se ha construido trazando segmentos rectilíneos en el orden indicado y con extremos en los ejes X y Y, de acuerdo con las coordenadas señaladas en la tabla siguiendo la ley de formación determinada. Entonces, menos 5 va con 1, entonces menos 5 va con 1, menos 4.5 con 1.5, menos 4 con 2, menos 3.5 con 2.5, menos 3 con 3, listo. Las coordenadas en X y en Y del segmento de orden 10 son respectivamente. Entonces hay que mirar cuál es la secuencia. Nos damos cuenta de que las posiciones impares son los números, son números enteros, ¿sí? Y van disminuyendo de una posición en una. Entonces el siguiente impar sería 7, y si sigo la secuencia menos 5, menos 4, menos 3, seguiría menos 2. El siguiente impar es menos 9, sería 9. Y como vamos en menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, entonces sería menos 1. Como es la posición 10 y de una posición a otra baja 0.5, entonces sería de menos 1 pasa a menos 0.5 en X. Y eso ya es suficiente para marcar, porque la única opción de respuesta, que la X es menos 0.5 es la C. Pero analicemos la Y para estar seguros. Sucede que en la Y también pasa lo mismo. En las posiciones impares hay números enteros. Entonces sería 1, 2, 3, en la 7, 4, en la 9, 5, y como de una posición a otra aumenta 0.5, entonces sería 5.5, entonces ya estamos seguros, esa es la opción de respuesta correcta. De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es, que nos dice, las áreas de cada uno de los triángulos rectángulos que tienen como hipotenusa los segmentos rectilíneos son iguales. Bueno, entonces, miremos este triángulo, esta es la base, esta es la altura. 3 por 3 da 9, dividido 2, 4.5. Si tomamos este, por ejemplo, base 5, altura 1, 5 por 1, 5, dividido 2, 4.5. Me doy cuenta que no coinciden las áreas. Entonces, esa no puede ser. ¿Los segmentos rectilíneos trazados tienen la misma medida? No. ¿Por qué? Por ejemplo, si calculamos por Pitágoras, si miramos ese triángulo, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Y si lo comparo con ese triángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los catetos. Entonces 5 al cuadrado más 1 me daría 26. A medida que este segmento se va volviendo más vertical, se hace mayor. Entonces estos segmentos no son iguales. Para todos los segmentos rectilíneos, la distancia desde 0 al extremo sobre el eje X es distinta a la distancia desde 0 al extremo del eje Y. Es decir, que la distancia de aquí hasta acá es distinta a la distancia de aquí hasta acá, que no pueden coincidir. Y acá la quinta posición me contradice esa afirmación, me está diciendo que sí. Claro, la distancia de aquí hasta acá es 3 unidades y la distancia de aquí hasta acá son también 3 unidades. Entonces eso también es falso. Para todos los segmentos la diferencia entre sus coordenadas en el eje Y en el eje X es igual. Entonces la diferencia del eje Y y el eje X, hay que hacer una resta, quedaría 1 menos 5. En este caso, Y menos 5. Y menos por menos daría más. Entonces quedaría 1 más 5. Quedaría 6. Hagámoslo con el que sigue. Entonces la coordenada en el eje Y es 1.5 menos, porque me dicen que es diferencia, la coordenada en X, que es menos 4.5. Menos por menos daría más. 1.5 más 4.5 da 6. Y va a pasar siempre lo mismo. Todos esos números de acá se van a volver positivos. Entonces 2 más 4, 6. 2.5 más 3.5, 6. 3 más 3, 6. Entonces esto que está acá es verdadero.